13. Continuamos en Tribuna Bardense, seguimos en vivo en la radio municipal de Florencio Varela. Ya estamos en la mesa con Jonathan Torres y Johnny para hablar acerca del partido del día domingo que estuvimos ahí presentes en el Tito Tomaguelo. Así es, un partido, primero buenas tardes para todos. Buenas tardes. Tremenda la lluvia que hay afuera, Sí, no, tremendo. pero hubo sol el domingo en el Tito Tomaguelo, Sí. en el partido entre Defensa y Justicia y Newell's, en un partido que fue muy pero muy entretenido. En el primer tiempo, en la primera etapa, donde Defensa fue un equipo totalmente de posesión, donde el equipo de Mariano Soso mantuvo la pelota durante los primeros 45 minutos, Newell's se refugió atrás. Recordemos Newell's con el Ogro Fabiani en el banco, con total suplentes en el 11, ¿no? Una semana antes de lo que va a ser el clásico rosarino ante Central, vino al Tito Tomaguelo con suplentes a refugiarse atrás, a tirarse atrás, a buscar un empate. Lo logró el equipo del Ogro Fabiani, pero tenemos la palabra de algunos protagonistas. Así es, porque bueno, también estuvo la frase, ¿no, del Ogro Fabiani, que dijo que vino a una práctica. Para él fue una práctica, ¿no? Lo del día domingo, eso no cayó bien entre los jugadores de Defensa y Justicia y también el cuerpo técnico. Vamos a escuchar a los jugadores. Tenemos la palabra de Lucas Ferreira y también de Juan Manuel Gutiérrez, estos futbolistas de Defensa que fueron titulares el día domingo. Hablaron con la cadena Verde Amarilla del Gol y vamos a escucharlos. Primero arrancamos, bueno, seguramente la producción cuando digamos volvamos y anunciamos bien y analizamos qué dijo cada uno de ellos. ¿Crees que partidos como hoy en equipos como se cierran mucho atrás, quizás hace falta ser un poco más arriesgado en los pases o en remates al arco más lejanos? Sí, ya no sé, sinceramente no sé por dónde viene el abrir estos partidos, capaz que rematar o no sé, buscar otra alternativa, pero bueno, eso lo vamos a lograr en la semana y vamos a ver cómo podemos romper esa defensa, esa línea de 5, cómo defiende el rival. Lo elaboraremos la semana y veremos cómo lo vamos a hacer. Y más allá de que hoy no se dio el resultado, ¿crees que hay un progreso en el equipo respecto al semestre anterior? Sí, totalmente. Es un equipo nuevo, una cara nueva. Como te digo, siento que somos superiores en la mayoría de los juegos. El equipo juega bien, se entiende, es muy competitivo. Bueno, está a la vista que siempre somos superiores a los rivales, así que nada, sí creo que es otra cara de defensa. Con la cadena Verde Amarilla del Gol, con Leo Blanco, que bueno, de alguna manera también, ¿no? Mencionó esto de, bueno, Newell's se vino a defender, línea de 5 en el fondo, y era un bloque que era difícil entrarle, Johnny. Sí, claramente, porque por momentos se lo veía a Lucas Ferreira, marcador central, en la mitad del campo de juego, ¿no? Sí. Teniendo y haciendo un equipo un poco más corto, el de Defensa y Justicia, teniendo la pelota, como lo remarcaba él, fueron superiores. Sí. Eso muy es verdad. Muy activo además Ferreira, muy subiendo el ataque por momentos. Sí. Muy activo, queriendo romper esas líneas, ¿no? Esos bloques altos que tenía el equipo rosarino, pero no lo pudo hacer, ¿no? Defensa y Justicia sí pudo encontrar el empate ante un equipo que, bueno, como decíamos, se vino a replegar y obtuvo lo que vino a buscar, que fue un empate. Así es, y vamos a escuchar ahora justamente al delantero, a Gutiérrez, que también habló justamente luego del partido, Juan Manuel Gutiérrez, y decía lo siguiente. ¿Cómo estás haciendo tu adaptación del fútbol uruguayo al fútbol argentino? Y bueno, ¿cómo ves en general el equipo, el grupo? Yo creo que me voy adaptando bien, el equipo también me ayuda, la gente que está en el club me ayuda. Y bueno, vamos de a poco, pero creo que me vengo sintiendo muy bien. ¿Y por qué diferencias hay entre el campeonato argentino y el torneo uruguayo? No, yo creo que es un fútbol bastante parecido, capaz que acá un poco más dinámico, más friccionado, pero en sí bastante parecido. En general, en tu debut, personalmente, ¿cómo te sentiste? Bien, la verdad me sentí bien, una posición que ya conocía un poco, pero bien, me voy con buenas sensaciones, obviamente que un poquito amargado por el resultado, pero bien. Listo, muchas gracias.
Gutiérrez, ahí pasaba la palabra de Juan Manuel Gutiérrez, que bueno, su adaptación también del fútbol uruguayo, siendo titular, ¿no? Para Mariano Soso también una de las piezas nuevas que puede llegar a complementarse con Miritelo, con Aaron Molinas. Creo que el primer tiempo fue bastante bueno, en el segundo yo lo anuncié incluso en los comentarios, que me parecía uno de los futbolistas que tenía que salir, que creo que ya no estaba encontrando los espacios, que no estaba ayudando tampoco a sus compañeros, se lo notaba bastante errático, al igual que en su momento también lo marqué a House, que en el primer tiempo había tenido muchas chances, había subido bastante, y en el segundo tiempo es como que ya no le podía encontrar la vuelta a ese bloque que había planteado el Ogro Fabiani, ¿no? Sí, sí, claramente. Daba la sensación, esa era la cuestión, ¿no? En la cancha se veía que era momento de cambios. Sí. A los 15 minutos, 10 minutos del complemento ya Defensa y Justicia tenía que buscar otras armas, porque la verdad que se hace complicado, y lo decía un poco Lucas Ferreira, ¿no? Muy, muy complicado cuando estos equipos vienen, se te tiran atrás, saben también el estilo de juego de Defensa y Justicia, que es de posesión, y de que vienen a jugar a buscar el error rival, encontrar una pelota parada, encontrar alguna jugada fortuita que pueda lograr abrir el marcador, como fue en esta ocasión. Pero creo que en líneas generales se está viendo un Defensa y Justicia que tiene una identidad que es superior a cada uno de sus rivales. En este caso no se dio, pero creo que este es el camino. Sí, me parece fundamental también sostener este proyecto. Y bueno, también, como bien lo mencionaba en la apertura, el próximo partido también será importante, ¿no? Sobre todo ante un rival que sabemos que de local siempre suele fortalecerse de alguna manera. Vamos a escuchar ahora la palabra del técnico, ¿te parece, Johnny? Mariano Soso, que habló en conferencia de prensa, comienza analizando el resultado, comienza analizando el análisis del partido, porque de alguna manera él también siente lo mismo que muchos de los futbolistas, de un rival que vino a cerrarse, y cuando un partido se te presenta así, todas las variantes que podés tener, ¿no?, a mano para poder romper ese arco en cero, ¿no? Escuchamos entonces al técnico de Defensa y Justicia, Mariano Soso, en conferencia de prensa. Defensa controló, dominó el juego, y hay que reconocer que Newell's es un rival que se organiza con mucha gente en su estructura defensiva, que eso responde a la densidad de futbolistas que colocan el bloque, y que defendió bajo hoy, con lo cual nos llevó a un lugar donde hay que tener mucha precisión, estar bien colocado, reconocer los intervalos para poder desatar esa trama defensiva que los rivales empiezan a identificar a qué jugamos, y tal vez jerarquizan cómo neutralizar eso. Nosotros creo que pudimos volver a entrar en partido después de la detenida que tuvo Newell's. Se ponen ventajas, son rivales que a partir de esa ventaja que obtienen dificultan y mucho el juego. El equipo tuvo juego y determinación para conseguir el empate. Deberíamos haberle dado continuidad a esa producción en la primera mitad. Bueno, preguntarte un poco por ahí si en el segundo tiempo por ahí fueron demasiados reiterativos o por ahí equivocaron los caminos, porque en el primer tiempo parecía que Defensa estuvo por ahí más fino en los pases. Gracias. Considero que de sostener esa producción de la primera mitad, lo que pasa es que el rival también va modificando comportamiento en función de los cambios, y nosotros tuvimos algunas combinaciones, pero es muy complejo tener profundidad cuando el rival baja tanto el bloque. Entonces hay que tener buenas combinaciones y poder abrir. En la gran mayoría de las acciones que intentamos fueron más en el ancho del campo y ir afuera para llegar adentro, ¿no? Será una tarea para poder seguir desarrollando. Insisto, hoy el equipo protagonizó, dominó, controló el juego, nosotros nos defendemos,
a partir de disponer la pelota la mayor cantidad de tiempo posible. Ahí reduzco el riesgo y consideramos que ampliamos las posibilidades de ganar. Bueno, hoy costó en la segunda mitad encontrar esas combinaciones para poder llevarnos la victoria. Doctor, ¿qué es lo que le faltó al equipo para obtener esto? Bueno, lo que compartí con tus compañeros, creo que nos pudimos reponer de ese golpe que sufrimos. El equipo se instaló bien en el campo rival, tuvo buenas combinaciones, asoció bien, pero faltaron esas puntadas finales para generar mayor situación. Entonces, con mayores situaciones, te instalás en el campo rival, alejás el peligro, te colocás bien en el campo en cuanto a lo que perseguís en relación a un ataque más posicional, más en función de cómo lo organizás. Bueno, hay que poder estar más preciso en ese pase final, en esa desmarcación a tiempo. Insisto, también es un rival que defiende y lo hace muy bien. Es un momento del juego que Newell's domina muy bien, que son momentos sin balón y que acumulan mucha gente y que tiene un perfil de sus futbolistas que responde muy bien a lo que pretende su entrenador. Preguntarte por el rendimiento de César Pérez. De tu llegada se ve. Para escuchamos entonces a Mariano Soso, que bueno, hablaba en conferencia de prensa acerca de todos estos problemas que hubo durante el desarrollo del partido, pero sobre todo que Defensa se pudo sobreponer a ese golpe en el primer tiempo, que fue el cabezazo, ¿no? Justamente después del centro de Ñíguez, de Jefferson Mosquera, que ingresa solo. Ahí también hubo un descuido, ¿no?, por parte de la defensa, que creo que seguramente lo habrá remarcado también el técnico, pero luego Defensa se pudo reponer con ese golazo, ¿no?, del chileno Pérez. Sí, tremendo zapatazo de Pérez, sí, ¿no?, para igualar esta cuestión en el Tito Tomaguelo, pero sigue remarcando mucho el técnico de Defensa y Justicia, el bloque inferior de Newell's, el estilo de juego del equipo de Logro Fabiani, que seguramente durante la semana lo sabían, ¿no? Sí. Por eso podíamos ver a los marcadores centrales, a Delgado, a Ferreira en la mitad del campo de juego, como número 5 por momentos en este partido. Seguramente lo trabajaron, pero también lo decía, ¿no? Es una cuestión y es una fase del partido que maneja muy bien Newell's, y Defensa y Justicia no lo pudo romper. Así es. Próximo partido de Barraca Central el próximo viernes, 15:30 horas. La previa va a comenzar unos minutos antes. Seguramente, quizás nosotros podamos pegarnos ahí y le demos el pase a Claudio Blanco y a todo el equipo que va a estar desde el estadio, ¿no?, allí en Barraca Central, para llevar a cabo. Creo que se llama Claudio Tapia, ¿no?, el estadio. Claudio Tapia se llama, me parece, si no me equivoco. Sí. El estadio de Barraca Central lleva el nombre del presidente de EFA, quien fue presidente de esa institución muchos años, y se va a llevar a cabo este partido importante para el Halcón el próximo viernes muy temprano. Sabemos que cuando juega Barraca Central se juega temprano por el tema de iluminación y demás. Así que bueno, será un partido atípico también porque es un día de semana, ¿no? Para que pueda ir la gente, horario laboral, medio raro. Es muy complicado. Muy complicado. Muy complicado para la gente, ¿no? De poder acercarse en ese horario laboral, como decías vos. Sí. 3:30 de la tarde, Estadio Claudio Chiquitapia. Así es, Claudio Chiquitapia. Así que vamos a estar todo el equipo ahí, nosotros vamos a estar acá del estudio haciendo la previa y le vamos a dar el pase a Claudio Blanco para que comience con la transmisión, seguramente 14:30 por ahí. Así que bueno, el próximo viernes nos tocará hacer la previa del partido. Desde acá. Así es. En busca de ir por una victoria. Sí, 3 puntos de visitantes es bueno. En una cancha complicada. Sí. Siempre complicada la cancha de Barraca Central, de poder jugar. Esperemos que no haya polémica, porque viste que a veces aparecen, pero bueno, esperemos que no. Así que el próximo viernes será el partido entonces de Defensa y Justicia. Vamos a una breve pausa y ya volvemos, Johnny, porque vamos a hablar con Dani Fagiano, quien debutó en el TC y bueno, nos va a estar contando las sensaciones, ¿no? Así es, tanda y volvemos aquí en Tribuna.